Vamos a hablar hoy día de lo que es la evaluación del daño psíquico, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos este constructo del daño, ¿no? Lo que estamos haciendo es recoger la presencia de una huella psicológica que podamos poner en relación con una situación de victimización, ¿ya? Es súper importante esto de que podamos poner en relación. Entonces, no es cualquier huella psicopatológica, no es cualquier síntoma, sino que aquella huella, ¿no es cierto?, que podemos poner en relación con una situación de victimización alegada. Ahora, lo que sí sabemos de la evaluación del daño psíquico o de este constructo en particular es que es una prueba imperfecta y periférica. ¿Qué significa que sea imperfecta? Significa varias cosas, que a través de esta prueba nosotros no podemos demostrar en el fondo que los hechos han ocurrido o que no han ocurrido. En general, muchas veces los abogados nos piden esta prueba, ¿no es cierto?, para demostrar en estricto rigor que la victimización ocurrió o que no ocurrió. Y ese no es el objetivo de esta prueba y en el fondo de existir la huella psicológica y de poder ponerla nosotros en relación con la victimización, prueba de lado en el fondo la existencia de los hechos, pero los hechos tienen que ser acreditados con muchas otras pruebas o muchas otras elementos que, adicionales a la evaluación del daño psíquico, ¿no es cierto? Prueba material, testigo, ese tipo de cosas. Ahora, en las causas donde no existe prueba material, no existen testigos, ¿no es cierto? Una de las únicas pruebas disponibles es la evaluación del daño psíquico. Ahora, ¿por qué es tan difícil utilizarla para demostrar en el fondo que la victimización ocurrió? Por varios motivos, y uno de esos motivos es que un alto porcentaje de las víctimas de situaciones dañosas, ¿no es cierto?, responden mediante la resiliencia. Un alto porcentaje, me estoy refiriendo, muy alto porcentaje, incluso víctimas de situaciones que pudieran ser consideradas traumáticas en términos generales, responden mediante la resiliencia. Se han hecho estudios que han demostrado que incluso personas en situaciones de guerra no necesariamente van a desarrollar estrés postraumático, no necesariamente van a desarrollar depresión. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que una persona que no tiene una huella psicológica, eso no quiere decir que no haya estado expuesta a una situación de victimización, ¿ya? Eh, el otro punto es esto de que aunque no exista una huella que es medible, eso no significa que no haya habido impacto en una persona, ¿ya? Pero la impresión subjetiva de impacto no es algo que nosotros podamos medir, no porque no sea relevante, ¿no es cierto?, sino porque nosotros desde nuestra posición de escepticismo tenemos que poder hacer una valoración en base a evidencia, ¿no es cierto? Y la impresión subjetiva de una persona, de malestar subjetivo, no es evidencia, no así el desarrollo de un cuadro psicopatológico en el cual podemos nosotros medirlo en base a pruebas psicológicas de tipo psicométrica, en base a entrevistas con colaterales, en base a la evaluación de los niveles adaptativos de una persona o de niveles de funcionamiento. Eso es medible. Entonces no significa que el otro no sea relevante, pero esto es lo medible que podemos poner en relación con los hechos, ¿ya? Ahora, si hay una huella psicológica, debo poder demostrar la relación entre los hechos denunciados y esta psicopatología que yo estoy observando. Y para eso hacemos un análisis donde buscamos otros estresores que tengan la misma potencialidad lesiva, ¿no es cierto?, de lo que la persona está refiriendo y que puedan explicar mejor manera lo que nosotros estamos observando en términos psicopatológicos en esa persona. De lo contrario, si nosotros no podemos establecer esta relación, simplemente podemos decir que la persona tiene un cuadro psicopatológico, pero no podemos decir que eso sea daño o que sea consecuencia de esta experiencia vivenciada, ¿no es cierto? ¿En qué casos es útil esta evaluación? En los casos de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? En los casos de maltrato infantil, en los casos de abuso sexual, en los casos de violación, en los casos de acoso laboral. Ahora, para que esto sea de utilidad, la experiencia tiene que tener cierta potencialidad lesiva. Nos han llegado causas, ¿no es cierto?, donde la víctima acusa que la contraparte o el demandado le habría dicho tonta, por ejemplo. Nosotros sabemos que eso a lo mejor a ella le afectó, ¿no es cierto?, afectó la relación, por eso se separaron, miles de cosas pueden haber pasado entre dos personas, pero nosotros sabemos de antemano que quizás
ese único evento no tiene una potencialidad lesiva y lo más probable es que nosotros no encontremos ninguna huella psicológica de tipo psicopatológica cuando nosotros estemos entrevistando a esa persona. Así que si tú quieres pedir, solicitar esta evaluación, podemos conversar de tu caso, podemos nosotros ofrecerte y un poco aclarar si efectivamente en base a lo que la persona está denunciando, nosotros estimamos que debiera haber una huella psicológica o que pudiera haber una huella psicológica porque la experiencia tiene suficiente potencial lesivo como para generarla.